Venga, vamos a meternos de lleno en la vida de un hombre que fue mucho más que un compositor. Hablamos de George Friedrich Händel, un tipo que, literalmente, construyó un imperio musical a su alrededor. Y lo más curioso de todo es que su historia nos va a ayudar a responder una pregunta. Una pregunta que tiene que ver, y mucho, con el mundo del fútbol actual. Ahí va la pregunta. A ver, ¿a nadie le ha dado la sensación, viendo un partido de la Champions League, de que la música es casi de la realeza? ¿Como si en lugar de futbolistas fueran a coronar a un monarca? Bueno, pues resulta que para esa sensación hay una explicación muy buena. Pues sí, la conexión es ni más ni menos que Händel. Resulta que el himno de la Champions está directamente inspirado en una de sus obras, Zadok the Priest, que compuso, atención, para la coronación de los reyes de Inglaterra. Y es que Händel no era el típico compositor barroco que nos imaginamos, que va. Era un visionario, un empresario con un olfato increíble y, sobre todo, un auténtico maestro en crear hits que, mira tú por dónde, siguen sonando 300 años después. Venga, pues vamos a viajar un poco en el tiempo. Imaginaos la escena. Estamos en Londres, hace más de 300 años. Y a esa ciudad llega un joven músico alemán, George Friedrich Händel, cargado de ambición y con sus óperas bajo el brazo. Venía buscando triunfar, claro, pero lo que seguro que no se imaginaba es que iba a poner patas arriba la escena musical de Inglaterra para siempre. Y es que su éxito fue, meteórico. Se juntaron el hambre con las ganas de comer, por así decirlo. Se dio una combinación perfecta. Por un lado, piensa que en Inglaterra la ópera era casi desconocida. Venían de una época muy puritana, la de Cromwell, donde todo ese tipo de espectáculos estaban prohibidísimos. Así que Händel se encontró, de repente, con un mercado virgen, un folio en blanco. Y por otro lado, y esto es clave, llegó con el mejor enchufe posible. El nuevo rey, Jorge I, que también era alemán, y mira qué bien, era un auténtico fanático de la ópera. Vamos, que le dio carta blanca para que hiciera y deshiciera. Y claro, Händel no perdió el tiempo para ganarse al jefe. Montó un sarao espectacular en el río Támesis, para el que compuso su famosa música acuática. Imaginaos la estampa: el rey en su barcaza, Händel con toda su orquesta en otra al lado y un montón de barcos de londinenses detrás siguiéndolos para no perderse detalle. Dicen las crónicas de la época que el rey Jorge se quedó tan flipado, pero tan flipado, que obligó a la orquesta a topar la obra una y otra vez durante todo el viaje por el río. Pero ojo, que la música de Händel, que era absolutamente genial, era solo una parte del espectáculo. El verdadero imán, lo que volvía completamente loca a la aristocracia de Londres, eran los cantantes, las que hoy llamaríamos superestrellas. 4.000. Quedémonos con esa cifra. Así, en frío, no dice nada. Pero detrás de este número se esconde toda la fascinación y también toda la brutalidad del mundo de la ópera en tiempos de Händel. Pues sí, 4.000 es el número que se estima de niños que eran castrados cada año en Italia. Solían ser de familias muy humildes. El objetivo, pues era una barbaridad, pero buscaban detener el desarrollo de su voz durante la pubertad. Querían que conservaran el timbre agudo de niño para siempre, creando así un tipo de cantante que no se había visto nunca: el castrato. El resultado de esta práctica tan brutal, hay que decirlo, era una voz como no se había oído jamás. Era como una especie de superpoder vocal. Tenían la tesitura aguda y la agilidad de un niño, pero con la caja torácica y la potencia pulmonar de un hombre adulto. O sea, una combinación explosiva. Podían aguantar una nota durante una eternidad y hacer unas florituras vocales que sencillamente dejaban al público con la boca abierta. Y claro, esto los convirtió en los rockstars del siglo XVIII, con todo lo que eso conlleva. Eran millonarios, famosísimos y, por supuesto, insoportablemente arrogantes. Sus excentricidades eran la comidilla de toda la ciudad. Por ejemplo, Cazarelli exigía salir a escena siempre montado a caballo, daba igual el papel. Marchesi no se quitaba su casco con plumas rojas y blancas ni para atrás, aunque hiciera de pastorcillo. Y luego estaba Senesino, la gran estrella de Händel, que tenía una mala leche legendaria. Vamos, unos divos en toda regla. En fin, que Händel estaba en lo más alto. Era el rey Midas de la ópera de Londres. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero ya se sabe que los imperios no duran para siempre. Y el suyo estaba a punto de caer, y de caer con mucho estruendo. El primer aviso serio llegó en 1728. Se estrenó una obra llamada La ópera del mendigo, y fue un bombazo. ¿Por qué? Pues porque era justo lo contrario a lo que hacía Händel. Para empezar, era en inglés, no en italiano. Y no hablaba de dioses ni de reyes, sino de ladrones y prostitutas, de la vida en la calle. Era una sátira. Y lo más importante, conectó con un público nuevo, la clase media, que se sentía totalmente fuera del circuito elitista de la ópera de Händel. Y por si fuera poco, llegó la puñalada por la espalda.
Senesino, su cantante estrella hasta las narices del genio de Händel, lo mandó a paseo y montó su propia compañía de ópera rival, la Ópera de la Nobleza. Y claro, se lió parda. De repente, Londres se partió en dos. La aristocracia tuvo que tomar partido. O eras del equipo de Händel o eras del equipo de Senesino. Aquello fue una guerra sin cuartel, una locura. Se robaban los cantantes, los precios de las entradas se dispararon, programaban los estrenos a la vez para fastidiarse, una sangría económica brutal. ¿Y al final qué pasó? Lo que tenía que pasar, que los dos se arruinaron. En 1737 ambas compañías se fueron a la quiebra. Händel estaba en la lona. Lo había perdido absolutamente todo. Y la verdad, aquello podría haber sido el fin de su carrera. Piénsalo, estaba arruinado, sin un duro. Y su producto estrella, la ópera italiana, ya no le interesaba a nadie. Pero Händel no era de los que tiran la toalla. Y es justo aquí, en el peor momento, cuando su genio, y no solo el musical sino también el de empresario, va a brillar como nunca. Händel se reinventó por completo. Hizo un análisis de la situación. A ver, ¿cuál es el problema? Que la ópera es carísima, que es para una élite y que está en italiano. La solución, crear algo nuevo, y así nació el oratorio inglés. Una jugada maestra, porque mantuvo toda la chicha musical de la ópera, las arias espectaculares, los coros que te ponen la piel de gallina, la orquesta todo trapo, pero se cargó de un plumazo todo lo caro. Los trajes, los decorados, la puesta en escena, básicamente era una ópera de incógnito. Y este movimiento, aparentemente sencillo, lo cambió absolutamente todo. Al pasarse al inglés y al elegir temas religiosos que todo el mundo conocía, Händel consiguió lo que parecía imposible, volver a unir a sus públicos. La aristocracia seguía teniendo su música de altísimo nivel, y la clase media, por fin, tenía espectáculos grandiosos en su idioma. Creó un mercado nuevo y masivo de la nada. La joya de la corona de esta nueva etapa fue, por supuesto, su obra más universalmente conocida, El Mesías. Este oratorio y los 21 que compuso en total no solo le sacaron del pozo, sino que lo catapultaron a la inmortalidad. Se convirtió en la base de su leyenda, en una de las obras más interpretadas de toda la historia. Y así fue como aquel hombre que llegó a Londres soñando con ser el rey de la ópera, terminó siendo algo muchísimo más importante. Dejó una marca imborrable, no solo en la música, sino en el corazón mismo de la cultura británica. La prueba definitiva de hasta qué punto se convirtió en un ícono es su tumba. Está enterrado nada menos que en la abadía de Westminster, junto a reyes, reinas y las figuras más grandes de la historia de Gran Bretaña. Un inmigrante alemán que a base de talento, de ambición y sobre todo de una capacidad de reinventarse absolutamente brutal, acabó convertido en un tesoro nacional inglés. Al final, la historia de Händel nos deja una lección muy potente. Su mayor éxito, su obra cumbre, nació directamente de su mayor fracaso. Y esto, claro, nos lleva a una última reflexión. ¿Quién sabe qué obra maestra puede estar esperándonos justo al otro lado de nuestro mayor contratiempo?